Muchísimas gracias, Mariano. Bueno, y a continuación, para dar formalmente el inicio de esta 30ª edición de los Congresos Internacionales de Administradores Tributarios, le vamos a dar la palabra a Alejandro Otero, que es el actual subdirector general de operaciones de grandes contribuyentes de la AFIP. Es contador público, magíster en Administración Pública. Actualmente se desempeña, como habíamos dicho, como subdirector de Relaciones y Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales. Es profesor regular de UBA y de la Universidad Nacional de Moreno. En esta casa de estudios se desempeña también como vicedecano coordinador de la carrera de Contador Público y fue director de Evaluación y Coordinación Aduanera AFIP 2014-2015 y director de Capacitación AFIP 2010 a 2011 y director general de Rentas de Cava de 2000 a 2006. Y también tiene un antecedente que aquí no está, que fuimos compañeros de fútbol del equipo de la Agencia 5 de la calle Ituzaingó, en Constitución hace ya algunos años, no muchos. Alejandro, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Efectivamente, sí, hace muchos años que nos conocemos, fuimos compañeros y actores de esa camada que mencionaste, de contratados del 80, que está en el origen del IESPA y de la Mutual, y siempre es un gusto recordarlo. En primer lugar, transmitir el saludo de la administradora federal, la licenciada Mercedes Marcó del Pon, y de la directora general de la DGI, la doctora Virginia García, que me pidieron expresamente que haga llegar su saludo y su augurio de que estas sean unas jornadas fructíferas y trascendentes, y manifestar el apoyo y el beneplácito, porque, como se ha dicho, 30 jornadas no es cualquier cosa, ¿verdad? Es algo realmente relevante, que merece destacarse, y quiero entonces, a continuación, agradecerte, Raúl, a vos y a Edgardo, y en cabeza a ustedes, a todo el equipo, la posibilidad de participar de estas 30 jornadas, habiendo tenido el gusto de haber participado muchas otras veces antes de ahora, y seguramente lo haremos en el futuro. Siempre es valioso para mí poder compartir algunas reflexiones sobre los temas que a uno le apasionan y lo han enamorado hace muchos años, y ese amor continúa, y a los cuales uno es agradecido, porque las temáticas de la tributación, de la fiscalidad en general, me han permitido desarrollar ese amor estudiándolas, investigándolas, enseñándolas, militándolas, gestionándolas. Entonces ese amor que no me deja, me lleva a reflexionar sobre esta cuestión, y la posibilidad entonces de compartir algunas de esas reflexiones siempre es valioso para mí, y creo que lo es más en este contexto. Hay elementos como la vacunación para pensar que estamos en el umbral de la vuelta a una nueva normalidad, aunque hay elementos preocupantes. Vemos lo que está sucediendo del otro lado del Atlántico, pero confiamos en que, y de hecho que la mayoría pueda estar presente allí, lo indica, que estamos en el inicio de una nueva normalidad. Aprovecho para decir que lamento que por obligaciones previamente contraídas no pueda estar allí con ustedes. Mar del Plata, como bien decía Mariano, es una ciudad extraordinaria, y me hubiera encantado poder estar una vez más allí. No será esta vez, pero lo hacemos de este modo, y digo, compartir algunas reflexiones en un contexto donde, a la vuelta de esta nueva normalidad, los estados tienen entre sus primeros desafíos el de recuperar la fortaleza fiscal. Hay que enfrentar los costos que impuso la pandemia,
y hay que recomponer las finanzas y la capacidad de acción del Estado, y nosotros tenemos entonces allí un rol muy, muy relevante. Entonces, compartir reflexiones en este contexto me parece que es indispensable porque, como bien lo sugería el video que nos mostró Raúl, es necesario que los administradores tributarios reflexionemos sobre nuestra práctica y reflexionemos sobre nuestra práctica en este contexto y frente a los desafíos que este contexto nos plantea. Y entonces lo que me propongo es eso, compartir con ustedes algunas reflexiones que sirvan como línea para pensar sobre lo que es el motivo de este encuentro, visto la fiscalidad o vista la fiscalidad desde la perspectiva de la gestión, que es aquella que a nosotros, como administradores tributarios, nos interpela en primera instancia o en una instancia más directa e inmediata. Sin duda, la fiscalidad tiene muchas maneras y requiere ser abordada desde muchas dimensiones. La abordamos desde lo que habitualmente llamamos el sistema tributario, es decir, los alcances de los hechos imponibles, los efectos macroeconómicos, las bases imponibles que se afectan, los efectos redistributivos. Es importantísimo desarrollar y profundizar esa mirada, y algo diremos en ese sentido. En un país federal como el nuestro es indispensable la mirada de las finanzas públicas y ver cómo las cargas tributarias se distribuyen no solo entre los actores económicos, sino también a lo largo y ancho del territorio, y cómo los recursos se concentran o redistribuyen en un país de las características federales como el nuestro. Pero también está esta tercera dimensión, que es en la que yo quiero hacer foco, que es la dimensión de la gestión, que interactuando con las otras dos es la que garantiza la eficacia de cualquier medida tributaria que vayamos a impulsar. Bien lo sabemos nosotros, y en ese sentido desde ahí quiero reflexionar en torno a una serie de tendencias que no son nuevas, pero que son las que me parece fundamentan o hacen necesario pensar nuestra práctica de una manera novedosa, y una de las maneras novedosas de repensar nuestra práctica es la necesidad de empezar a concebirla en el marco de una red, en el marco de la gestación de una red. No desde la particularidad de nuestra función, desde nuestra organización, incluso desde nuestro Estado, sino en los alcances de una red. Y quiero entonces, y veremos si lo logro, compartir algunos elementos que dan fundamento a esta idea y a esta necesidad. En primer lugar, hoy la fiscalidad tiene en el mundo dos grandes roedores, dos grandes corrosivos, dos grandes tendencias o cuestiones que erosionan la fiscalidad, y en el caso particular de la Argentina, aunque tiene ribetes de mayor alcance, una tercera cuestión. Permítame referirlas y después las desarrollamos. El primer corrosivo de la fiscalidad, ya de antigua data, son sin duda los paraísos fiscales, guaridas fiscales o como se las quiera llamar. Todos sabemos que estos fenómenos, estas jurisdicciones de baja o nula tributación respecto del impuesto a las rentas, permiten, vía la planificación fiscal, los grandes grupos multinacionales, las empresas que mayor nivel de riqueza generan y recursos movilizan a lo ancho y largo del planeta, tengan, como lo demuestra un muy reciente trabajo de OCDE con datos oficiales, insospechado de cualquier mirada tendenciosa, las grandes empresas multinacionales, digo, tengan la posibilidad de alocar activos, operaciones, recursos humanos, en muchas jurisdicciones, pero a la hora de alocar los resultados, aprovechen esto, perforando la capacidad fiscal de los estados. Cualquiera de los estudios recientes, por caso los de Tax Justice Network, nos dicen que los recursos que año a año se pierden por las cloacas que generan los paraísos fiscales no bajan
de 430.000 millones de dólares al año. Y en cualquier medición, nuestro país, la Argentina, siempre figura en algún podio. O porque las estimaciones de los montos que fugan de la Argentina en el uso de estas jurisdicciones son de una magnitud descomunal respecto de un país del tamaño como la Argentina, o cuando hay fugas, Panama Papers, Pandora Papers, la cantidad de nombres propios del país que aparecen resulta desproporcionada con la de otros países de mayor tamaño y capacidad contributiva. Primer roedor, primer corrosivo, los paraísos fiscales. Segundo roedor, segundo corrosivo, la economía digital. No ya los servicios digitales, la economía digital y su impacto en la economía del conocimiento. ¿Por qué? Bien lo decía. ¿Por qué? Porque es un roedor. Bien lo decía Raúl hace un rato. Raúl nos decía la economía digital, que ya no son los servicios digitales que empezaron planteando la problemática de cómo estos distintos formatos de negocio desafiaban a la fiscalidad tradicional, sino que ahora la economía digital, que ha penetrado prácticamente la totalidad de los negocios en el mundo, dinamitó, sencillamente dinamitó, los pilares de la tributación tradicional. Conceptos como fuente, jurisdicción, establecimiento permanente, no significan nada en el contexto de aquello que funciona en la nube. La nube. Entonces, dos roedores que lo son corrosivos a escala planetaria que afectan al país, y el país, un tercer roedor, a mi modo de ver, que insisto, es singular, pero al que hay que atender a la hora de reflexionar sobre nuestra función de administradores tributarios, es el que yo llamo el fenómeno de la restricción interna en la Argentina. Todos sabemos, y está muy estudiado, que nuestro país padece una deficiencia estructural, un problema estructural que los economistas gustan en llamar la restricción externa, que tiene que ver con la falta de dólares que se hace presente en la Argentina cada vez que la Argentina inicia o retoma o consolida un proceso de crecimiento. La desintegración industrial, que producto de las distintas olas neoliberales se ha ido consolidando en la Argentina, esa desintegración industrial hace que cuando la Argentina más produce, más dólares demanda, y en algún momento, por distintos factores, esta mayor demanda de un recurso que la Argentina no genera, sino por vía de exportaciones, genera un estrangulamiento que amenaza la posibilidad del desarrollo, la posibilidad misma del crecimiento, y los economistas llaman a esto entonces la restricción externa, factor muy relevante. Pero la Argentina demuestra a lo largo de la historia también algo que yo llamo la restricción interna. La restricción interna no es la resistencia que oponen los sectores con mayor capacidad contributiva a contribuir, fenómeno que sucede en todas partes del mundo, sino llamo la restricción interna a la incapacidad que ha demostrado el Estado en la Argentina a lo largo de la historia para lograr una apropiación legítima de una porción de la riqueza generada para financiar de modo sustentable y sostenible un proceso de desarrollo. No hay ninguna experiencia exitosa de desarrollo donde esta cuestión no ha sido resuelta, donde no haya sido resuelto que el Estado apropie de un modo legítimo una porción de la riqueza para financiar el proceso de desarrollo. Sin resolver esta cuestión no hay posibilidad de desarrollo. No se trata de una cuestión de revanchismo de clase, de resentimiento o de una cuestión moral. Se trata de una precondición del desarrollo. Vencer la restricción interna en la Argentina es una precondición. Lograr la legitimidad del Estado para que a través del sistema tributario, uno de, no el único, pero de los más relevantes instrumentos para generar esta apropiación legítima de una porción de la riqueza para financiar el desarrollo, es una cuestión indispensable. Y sin duda esto tiene
y vamos a volver después sobre esta cuestión, algunas dimensiones que hacen a la política tributaria, pero mucho tiene también de desafío hacia nosotros como administradores tributarios. Entonces, 3 roedores, 3 corrosivos, 2 de ellos a escala planetaria y 1 local, que no podemos soslayar a la hora de repensar nuestra función de administradores tributarios, especialmente en el contexto actual y especialmente en una condición estructural de la Argentina, que es el federalismo. Nuestro país, como sabemos, es un país federal que se organizó desde el punto de vista de la fiscalidad, distribuyendo competencias tributarias entre los distintos niveles de gobierno, y así entonces la posibilidad de gravar el comercio exterior es exclusiva y excluyente de la nación. Las provincias tienen la facultad originaria en materia de tributación directa, pero la nación puede establecer, bajo ciertas condiciones y por tiempo determinado, tributación directa de alcance nacional, y la tributación indirecta es compartida. Coexisten entonces competencias tributarias, así nació nuestro federalismo, pero el devenir histórico generó un fenómeno de fuerte concentración de esas competencias en el Estado Nacional que hace que, como hoy sabemos, más del 85% del total de los recursos que financian a los distintos niveles del Estado lo recauda el Estado Nacional en cabeza del organismo del cual la mayoría de nosotros somos parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos. En ese contexto es que pensamos, frente a esos desafíos, es que pensamos que la respuesta adecuada a estos fenómenos desde el punto de vista de la gestión tributaria, desde el punto de vista de aquella gestión que hace eficaz la aplicación del sistema tributario, que consigue que las obligaciones se cumplan en la medida que la ley manda, requiere ser repensada porque el futuro ya llegó y hace rato, como decían mis amigos los redondos. Y la manera de pensar, o una de las maneras de pensar, es asumir que la capacidad que tenemos los estados nacionales y las administraciones tributarias para encarar fenómenos difundidos a escala global, desde una dimensión local, es suyo y de sentido común, absolutamente limitada. Y superarla entonces requiere una cooperación distinta, una distinta concepción de la cooperación, y la red es la posibilidad de pensarlo de un modo diferente. ¿Qué está pasando en ese sentido en relación a estos 2 roedores que decíamos lo son a escala planetaria en relación a las administraciones tributarias? Bueno, como sabemos, las cuestiones o los desafíos o las problemáticas que presentan los paraísos fiscales se venían pensando desde hace tiempo, y las que más recientemente planteó el otro roedor de escala planetaria, la economía digital, más recientemente se vienen pensando, en particular en el marco de la OCDE, aunque no solamente allí, y más recientemente una y otra se han fusionado en el marco de lograr aquello que se denomina los consensos, que permitan justamente una respuesta a escala planetaria para evitar los efectos nocivos de estos 2 fenómenos combinados. Y la historia de la fiscalidad internacional frente a estos 2 roedores ha tenido, yo diría, 2 etapas, para dividirlo de una manera muy rápida. La primera etapa, la más prolongada, desde el origen, unas décadas atrás, que yo denominaría la etapa de el resto del mundo versus Estados Unidos, o Estados Unidos versus el resto del mundo, porque si bien los consensos para mejorar la capacidad de la tributación y evitar la erosión de los paraísos fiscales y luego de la economía digital se planteaban y declamaban en cuanto foro internacional existiese, a la hora de los bifes,
los resultados no aparecían. Y había una razón, no menor. Estados Unidos no acompañaba ese consenso. Sin embargo, durante esa primera etapa hubo enormes avances que quiero recordar, que van en el sentido de repensar la administración tributaria, a los administradores tributarios y la cooperación entre ellos. El primero fue justamente los avances en materia de intercambio de información. Lo veíamos recién en el video, donde se mencionaba que si Austria entraba en los acuerdos e intercambiaba información con Alemania, en ese caso, entonces de poca cosa le iba a servir la opacidad que ese pueblo ignoto de Austria ofrecía a los sofisticados clientes que recurrían a sus bancos. Y el intercambio de información se propagó enormemente, de todas las formas, automático, a requerimiento, puntual, masivo. Y hoy nosotros, como muchos otros países, recibimos cantidad de información. Esto es un avance extraordinario. Sin embargo, esa información tenemos que ser capaces de procesarla, analizarla y convertirla en acciones efectivas. Ese es el desafío de gestión. De nada sirve que la información se intercambie de manera masiva, automática y por todas las formas y medios posibles, si luego nuestra administración es débil. Entonces, el intercambio de información interpela directamente a la capacidad tecnológica y el estadio tecnológico de la administración tributaria y a la de sus recursos humanos. Hubo un avance extraordinario también en materia de iniciativas o estándares para evitar la erosión de las bases tributarias, lo que se llaman las iniciativas BEPS, que constituyen estándares que paulatinamente se van incorporando a los países, no sin conflicto. Recientemente nuestra gestión tuvo un avance muy importante al avanzar en materia de identificación de los beneficiarios finales y también en uno de los estándares, otro de los estándares BEPS, en exigir el tax planning a las empresas. Sin embargo, todos recuerdan el alboroto que se armó porque la AFIP osa pedir, a través de la resolución 4838, el tax planning a las empresas. Un estándar internacional. Se escandalizan aquellos que lo cumplen al otro lado del Atlántico. Se generó un avance extraordinario durante esa primera etapa donde los consensos no aparecían pero se debatían, que fue justamente aceptar que frente a la complejidad actual, la palabra que usaron tanto Mariano como Raúl, y le reconocen a Tulio su origen, la complejidad actual hace que la competencia entre fiscos resulte menos beneficiosa que la cooperación. Hay más para ganar cooperando que siguiendo la tradicional competencia por bases imponibles, que no hizo más que tender a la baja de la capacidad de tributación del conjunto de los fiscos del mundo, con su consecuencia de expansión de la desigualdad a nivel económico y social a lo largo y ancho del planeta. Esta aceptación no es una cuestión menor, Y también puso en evidencia, y algunos países se animaron, a establecer medidas unilaterales, no es el caso de la Argentina, que no lo hizo, en materia de gravabilidad de este fenómeno digital en cuanto al impuesto a las rentas refiere. Pero hubo más recientemente una etapa 2 de esta historia. La etapa que se inicia cuando asume Biden y da vuelta la cuestión y dice: Estados Unidos se suma al consenso y por supuesto puso sus condiciones, pero trajo una novedad extraordinaria, además de la posibilidad de que se alcance el consenso, que es que legitimó el impuesto mínimo. El impuesto mínimo, lo saben muchos los que están acá, es un recurso que los países como los nuestros
muchas veces, y no voy a decir con esto las bondades o no que haya tenido esas normativas, para enfrentar fenómenos complejos que hacen muy difícil desde el punto de vista del control, desde el punto de vista de la fiscalización, la verificación de si el cumplimiento de las empresas grandes que operan a escala global se da o no en la medida que la ley exige. Y cuando esto se hace muy difícil, entonces un recurso al que usamos nosotros, por ejemplo, en la recientemente desaparecida ganancia mínima presunta, o en algunas metodologías de precios de transferencia, es un recurso legítimo e inteligente para asegurarse un cobro mínimo, y en todo caso después, invirtiendo la carga de la prueba, que sea el contribuyente quien demuestre que ese cobro mínimo es exagerado en su caso, o cumpla con la diferencial si este cobro mínimo fuera efectivamente un cobro por debajo de lo que correspondería. No son menores los avances que se han logrado y que se han acelerado por las exigencias de la pandemia. Esta aceleración se dio en el marco de la pandemia. Conocemos esto, y esto vale la pena destacarlo, porque la Argentina es parte activa y protagonista de estas discusiones. Argentina no es miembro de la OCDE, lo sabemos todos, pero en materia tributaria, la Argentina tiene un rol privilegiado que honra y que nos honra en su representación. Y ahí hubo algo en nuestro gobierno que también quiero destacar. Y fue el trabajo coordinado del Ministerio de Economía con la AFIP, que hizo que en todo momento a lo largo de estos casi 2 años se fueran planteando las reservas que tanto desde el punto de vista de política como desde el punto de vista de la gestión merecían las tendencias que avanzaban hacia el consenso, porque quiero decirlo rápido, estoy marcando los desafíos que nos plantea la tendencia internacional, la tendencia en materia de fiscalidad internacional a los administradores tributarios, pero quiero ir un poco más al hueso. Subrayo estos desafíos porque creo que no hay nada para festejar en el anunciado consenso en materia de gravabilidad en esto que se llama Pilar 1 y Pilar 2, para alcanzar los fenómenos de los grandes grupos y en particular los de la economía digital. Porque por cuestiones que tienen que ver con política, por ejemplo, la renuncia unilateral a adoptar medidas alcanzadas por el consenso, o que el impuesto mínimo termine convirtiéndose en un impuesto máximo, pero también por razones de gestión, por la complejidad que tiene este propio dispositivo y por cómo se redistribuyen los recursos en función de la localización de las casas. No hay hasta el momento, a mi modo de ver, nada para festejar ni nada para celebrar en países como los nuestros. No está claro que vayamos a obtener mayores recursos de estos consensos, y sí está claro quiénes lo van a obtener. Pero en cualquier caso, nos plantea desafíos que hacen al arbitraje, a la condición de certeza, a la posibilidad de fiscalizar y controlar el cumplimiento de las operaciones, que ya no podemos desoír. Miren, la Argentina avanzó en gravar el fenómeno de los servicios digitales en la reforma del 17, de diciembre del 2017. Lo hizo en materia de tributación indirecta. También algunas provincias vía ingresos brutos graban estos fenómenos. Pero en materia de tributación a la renta, y lo sé porque fui parte de esos debates, porque mi partido me invitó a participar en la comisión de reforma o en los debates que se hacían, el argumento de quienes presentaron el proyecto era: no podemos avanzar porque estamos a la espera del consenso de OCDE y cómo vamos a introducir normativas que tal vez vayan o resulten contradictorias con ese consenso.
No se ha cambiado esa tesitura y aquí estamos. Pero el fenómeno y su erosión sigue vigente. El desafío para nosotros está planteado. Entonces, esos dos roedores a escala planetaria nos plantean desafíos relevantes y hay tendencias a escala universal que nos gusten o no, en todo o en parte, van a terminar obligándonos a jugar un juego que si bien plantea la puesta en vigencia de institutos que ya existían, como la posibilidad, por ejemplo, de las fiscalizaciones conjuntas, simultáneas o no, o, como mencionábamos antes, el intercambio de información y su potencial, es decir, institutos que ya existían y recursos que ya estaban disponibles, nos plantean ahora el interrogante de cómo mejor usarlos en términos de eficacia frente al contexto y la complejidad de los fenómenos a enfrentar. Pero también decíamos, en el caso de la Argentina, hay un tercer roedor, esto que llamamos la restricción interna, la resistencia del poder económico a tributar en las medidas de sus posibilidades y la incapacidad del Estado para revertir esa resistencia de un modo legítimo y sostenible a lo largo del tiempo, en un contexto de país federal, en un contexto de país federal. Y esto es una tarea que tiene muchas dimensiones. La primera dimensión, y yo celebro estos encuentros, y no dejo de repetirlo en estos encuentros, es cultural, es conceptual. Entre otras cosas, lo que llamamos el neoliberalismo en materia tributaria instaló la idea que el sistema tributario tenía que ser neutro y que la redistribución de ingresos y riqueza era una responsabilidad del gasto público, pero los tributos tenían que ser neutros. Y esta idea permeó en la política, permeó en la academia, permeó en la gestión. Hay consecuencias prácticas en materia de gestión de la aceptación de esta idea. La primera batalla es derribar esa vaca sagrada y recuperar aquello que hasta antes de la segunda mitad de los años 70 era de sentido común, y era que el sistema tributario tiene un rol que cumplir en la redistribución de la riqueza y los ingresos, y entonces tiene legítimo derecho a afectar el desenvolvimiento económico para mejorar las condiciones que hacen a la distribución del ingreso. Sin embargo, avanzar en este sentido, implica asumir desde la gestión el conflicto que genera. Fíjense, en estos menos de 2 años se han dado avances enormes en materia de política tributaria en el sentido que decimos, en el sentido de progresivizar el sistema tributario, desde el caso esmático, el aporte solidario, hasta, se lo recuerdo a Pablo Flores, mi querido amigo, compañero, y mi secretario general, porque soy un afiliado del sindicato, se lo recuerdo, la reducción del conjunto de trabajadores alcanzado por el impuesto a la ganancia cuarta categoría. En el medio se recuperó el impuesto a los bienes personales, se recuperó el nivel de contribución de las personas jurídicas en materia de impuesto a las ganancias, se avanzó con mejoras en el monotributo, ni que hablar de los alivios fiscales. Sin embargo, el nivel de conflictividad que esto genera en la Argentina, por poner el ejemplo del aporte solidario, es enorme. Entonces, desde la gestión supone asumir estos desafíos, que no solo lo sabemos desde la gestión, uno podría recordarlo desde la anécdota, allá por los años 80 que recordaba Raúl,
hubo un congreso muy importante como este en la Argentina, donde vino un famoso tributarista, Vito Tanzi, el del efecto Libera Tanzi. Y Vito Tanzi dijo, generando una polvareda enorme en aquella ocasión en la Argentina, qué poco que pagan los ricos impuestos en la Argentina. Gran alboroto. Hace poco, el presidente Alberto Fernández, previo a la pandemia, hizo su primera gira por Europa, lo recibió Merkel. Y Merkel le dijo, Alberto, qué poco impuesto que pagan los ricos en la Argentina. Habían pasado más de 30 años. Y la anécdota con distintos actores era la misma, pero esa anécdota no tiene un fundamento meramente perceptual. Cualquiera que mire los números de la Argentina llega a esa conclusión. El impuesto paradigmático patrimonial en la Argentina, que dijimos, acciones muy decididas han recuperado y han incrementado su recaudación, aún hoy no recauda un punto del Producto Bruto Interno. Duplicó la recaudación, más que duplicó, la recaudación que se obtenía en el año 2015 y previos, más que la duplicó en 2020. Un gravamen que les recuerdo, la gestión anterior, la del gobierno saliente, había puesto en vías de extinción. Enterró ganancia mínima presunta y puso en vías de extinción bienes personales. Esta gestión lo recuperó, pero aún así no recauda el 1% del producto. El impuesto inmobiliario en un país como el nuestro, que goza de uno de los stocks de tierras aptas más importantes del mundo, que tiene centros urbanizados y megalópolis de primer nivel, con un mercado inmobiliario extraordinariamente dinámico, con valores del metro cuadrado dentro del top 5 mundial, no recauda ni medio punto del producto a escala nacional, sumado lo que recaudan todas las provincias y municipios allá donde está descentralizado. Es decir, que hay efectivamente un problema. Mencionaba yo antes el aporte solidario. 12.000 son los contribuyentes potenciales del aporte solidario. Como sabemos, muchos lo judicializaron. 12.000, y el alboroto fue fenomenal. ¿No les parece un número notablemente exiguo que solo 12.000 estén alcanzados para un tributo que suponía alcanzar a aquellos que tenían un patrimonio mayor a 200 millones? No tendremos problemas de gestión, que es lo que estoy tratando de decir con estas anécdotas y estos núcleos, en lo que hace a los gravámenes patrimoniales, porque podremos discutir si la presión tributaria es alta o baja en la Argentina. Discusión eterna. Lo que no admite ninguna discusión, mirando los números, es que la tributación de los sectores con mayor capacidad contributiva, personas físicas o humanas, como decimos ahora, en nuestro país, es bajísima, bajísima. No hay ahí una vía para pensar o repensar la gestión de las administraciones tributarias y nuestra propia gestión como administradores tributarios. Y voy hacia el tema final. Pinta tu aldea y pintarás el mundo, vieja frase, sentencia clásica. Nuestro país, como decíamos, tiene un orden federal y muchas veces cuando pienso en algunas de las cuestiones que nos plantea la complejidad de nuestro orden federal, no puedo no hacer la analogía y trasladar con todas las limitaciones que ello tiene a los debates que se plantean en el marco de la Fiscalía Internacional.
los problemas de competencia doble y multitributación en la Argentina son de larguísima data y hay un desarrollo institucional y un recorrido extraordinario. Y hay un concepto en el que venimos trabajando desde hace tiempo, pero que ha tenido un impulso extraordinario en estos 2 años, que es justamente el de la Red Federal de Administraciones Tributarias. Un concepto que de algún modo, como en un juego de espejos, me gusta usar cuando pensamos los desafíos que nos plantea la Fiscalía Internacional. Ese concepto, que no es solo una palabra, es un concepto de red federal, es la forma de superar las limitaciones que nos pone el federalismo fiscal argentino para lograr una mayor eficacia de la administración tributaria. Y supone algo que no fue posible hasta que la tecnología, esta misma tecnología que nos plantea los desafíos vía corrosión de la fiscalidad, nos permite, que es avanzar en la integración de las administraciones tributarias. Ya no el intercambio de información que también hay y va a seguir habiendo, se corresponde con un estadio previo al actual. Cada administración con su información intercambia. Fue un gran progreso allá por fines de los 90, principio de este siglo. Un avance extraordinario, como lo es hoy, el avance a escala internacional. Pero hoy la tecnología nos permite otra cosa y hacia ahí avanzamos. La integración. ¿Qué es la integración? Es, por ejemplo, que el padrón de contribuyentes sea uno para todos. Esto que en AFIP llamamos padrón federal o registro único tributario, tiene hoy, para los contribuyentes de convenios más representativos en términos de volumen de operaciones, a 18 provincias adheridas. Es decir, que hay 18 provincias que junto con la AFIP y entre ellas comparten información única y por ende unificada de los contribuyentes. Identificación, volumen de operaciones, domicilio fiscal, todos los datos de padrón que son indispensables, como sabemos, para un ejercicio eficaz de nuestra gestión y hacer cumplir las obligaciones formales o materiales como la ley manda, hoy están integrados, sin afectar en lo más mínimo, las competencias tributarias que el orden federal sancionó en la Constitución del 53 y siguen vigentes hasta ahora. Y sin el requerimiento de ninguna norma adicional alguna. Es un acuerdo entre AFIP, la Comisión Arbitral y las provincias. Y de acá a poco, porque así está establecido en el consenso fiscal, se van a sumar las 6 jurisdicciones que faltan para que las 24 estén en ese punto. Claro, uno puede decir, pero esto es una pavada, una tontería. ¿Cómo no se hizo antes? Claro. Es fácil denunciar, fácil de plantear en el pizarrón. ¿Quién se va a oponer? Bien, intenten llevarlo a la práctica. Supone, por ejemplo, que las provincias unifiquen los nomencladores de actividad económica. Bien, ¿ustedes creen que es sencillo? Prueben a hacerlo. Les recuerdo que instalar la CUIT en la Argentina llevó más de una década. Hoy está y todos decimos clave única de identificación tributaria, y así todo tiene problemas. Intenten que todas las provincias la acepten. También llevó más de una década. Entonces, la gestión tiene además el desafío de los tiempos. Requiere trabajos de largo plazo, de mucho aliento, de acuerdos, de consensos, de confianza, que es imprescindible tener presente a la hora de represar nuestra función de administradores tributarios. Otro avance, otro ejemplo, el monotributo unificado. 8 jurisdicciones tienen al mal llamado monotributo unificado. Unificado el régimen simplificado a nivel nacional, monotributo, con el régimen simplificado de ingresos brutos. Fenomenal impacto de simplificación para los contribuyentes, como el registro único tributario. En un solo input, el contribuyente resuelve varias cosas. Se le eliminan un montón de operaciones. Fantástico, pero a nosotros además se nos mejora nuestra capacidad de gestión. Un impacto positivo a 2 puntas. Win-win. Ganan los contribuyentes por simplificación
gana la administración por capacidad de gestión. Estamos, y con este ejemplo termino para ilustrar lo que estoy tratando de decir, como sabemos, con la factura electrónica, de nuevo, algo que permite el estadio tecnológico actual, prácticamente generalizada. Es decir, que tenemos información sobre los ingresos de los contribuyentes generalizada, unificada, confiable. Por supuesto, sí, lo que se factura. Lo que no se factura es otro problema. Pero voy a centrar ahí. ¿Qué sentido tiene que tengamos declaraciones juradas distintas para IVA, ingresos brutos a nivel provincial, tasa de seguridad, higiene a nivel provincial, municipal? ¿Qué sentido tiene? Existiendo la factura electrónica, ¿qué tan lejos estamos de la declaración jurada unificada? Y no les tengo que explicar a ustedes lo que eso tiene de impacto en términos de simplificación y mejora la capacidad de control. Pero si eso es así, ¿qué tan lejos estamos de unificar normas procedimentales? Por ejemplo, un solo domicilio fiscal electrónico. Hoy hay 24 domicilios fiscales electrónicos en las provincias de la ciudad autónoma, más el de Nación. Un disparate. Un contribuyente que quiere saber una notificación por domicilio fiscal electrónico que opera en todo el país tiene 20 tingüe. Nos putean. A veces tienen razón. Y si eso es así, ¿qué tan lejos estamos que la actuación de un auditor fiscal, inspector, o llámenle como quieran, que impugna por omisión de impuestos, omisión de ingresos, una declaración jurada, siendo los ingresos la base de IVA, ingresos brutos y la tasa de seguridad y higiene, tenga impacto en las tres jurisdicciones? ¿Qué tan lejos estamos? Estamos cerca. Estamos cerca. Y no se necesita ningún cambio normativo, o muy pocos. Lo que fundamentalmente hace falta es tener la capacidad de repensarnos en términos de cooperación y no de competencia con los fiscos de nuestro país, porque como decía mi abuela, la caridad bien entendida empieza por casa, y con los fiscos del mundo para avanzar con eficacia frente a los grandes roedores que están erosionando la capacidad fiscal de los estados, porque no hay ninguna manera de construir, como se dijo en quienes me precedieron, una sociedad más justa o lograr el desarrollo si no vencemos en esas batallas. Y estoy seguro que actividades como esta contribuyen a ese logro. Nada más, buenas noches y que sea una extraordinaria esta 30 jornada. Muchísimas gracias, Alejandro. Y mientras se va preparando el otro panel con los directores de las escuelas, y si bien el debate abierto sobre este tema lo realizaremos luego en Tío Curcio, creo que es una muy buena oportunidad para aprovechar a Alejandro, que como ustedes saben es un gran amigo e integrante también del IESPA, y en esta edición seguimos un poco los lineamientos y sus investigaciones para poner la temática de esta 30ª edición. Entonces, quisiera dar la palabra muy breve a cualquier integrante aquí entre los asistentes para una reflexión, alguna consulta a Alejandro, o a Pablo también, o a Mariano, para, bueno, también acompañar las reflexiones de Alejandro. ¿Alguien del público? Bueno, Alejandro, no te queda otra que tomarte una bienvenida a Tío Curcio, en una hora estamos ahí. Mariano, si quieres hacer un comentario. La Red Federal de Administraciones Tributarias no llega tanto todavía. Bueno. No, simplemente me pareció muy interesante los aspectos abordados por Alejandro, que es un especialista. En particular el de la restricción interna, me parece que nos merece una reflexión profunda. Nosotros como administradores tributarios, como fiscalizadores también, pero también como ciudadanos. Creo que lo que está
alegando Alejandro con esa figura tan interesante de la restricción interna, de la, como dijo, de la resistencia de los sectores de mayor capacidad contributiva a financiar las políticas públicas, nos están convocando a una reflexión alrededor de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y principalmente aquellos que más tienen, ¿no? Los estados modernos mayoritariamente se han estructurado al calor de la solidaridad fiscal y de la capacidad contributiva para fijar la forma y la cuantía del aporte al sostenimiento del Estado y de esa manera también obviamente propiciar un flujo de un circuito positivo y una virtualidad también positiva en cuanto a la relación ingreso público-gasto público, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que hay que llevar adelante un debate profundo en la sociedad, en los actores de la economía, alrededor de la responsabilidad que tiene cada uno en sostener el financiamiento de un Estado para la conformación de una sociedad más justa e igualitaria y, en ese sentido, propiciar también una mejora en las eficiencias y en las eficacias de las administraciones tributarias modernas, pero con esa conciencia de una cultura tributaria de aportar para que todo sea mejor para todos, ¿no? En una sociedad que es de desiguales. Eso lo sabemos muy bien desde pequeños, y la necesidad de financiar un Estado que apuntale la redistribución de la renta y la riqueza a través de las dos perspectivas de la política fiscal, como bien dijo Alejandro, tanto el ingreso público como el gasto público. Así que me parece que es algo rescatable y la verdad que te agradezco, Alejandro, esa percepción. Bien, creo que como puntapié inicial de esta edición ya vamos teniendo muchísimas reflexiones para alimentar los conversatorios, así que ahora despedimos a todas las autoridades que estuvieron presentes aquí en la sala, reiterar el agradecimiento también a Pablo y Alejandro, que hicieron un gran esfuerzo para estar presente a través de Zoom, así que un aplauso para todos ellos.